Estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Estamos nuevamente en una charla de libros y el día de hoy tenemos un invitado especial, alguien que ya teníamos programado desde hace tiempo, esperando que viniera por fin. Es Audiel. Audiel, ¿Cómo estás? ¿quieres presentarte, por favor? Claro, bueno, soy Audiel. Aquí Daniel me invitó muy amablemente a participar en esta dinámica de charla de libros, porque vamos a hablar de un autor que a mí me gusta mucho, que yo he leído bastante, y bueno, que al parecer ya tenían programado aquí para hablar, que es el señor Stephen King, el llamado maestro del terror, ¿no? ¿Cómo gustarías empezar? Porque hablar de Stephen King es hablar de muchas cosas, porque es un autor, digamos, muy... ¿cómo decirlo? Prolífero. Sí, es prolífero, es famoso, pero es como... ya es juzgado desde antes de leerlo, ¿no? Bueno, espérame, ahorita empezamos, vamos lo que se empiezan a conectar, porque se empiezan a conectar poco a poco, lo que aquí quedamos bien centrados en la pantalla, para que vean que es en vivo, fallas técnicas. Bueno, vamos a empezar, como siempre, a saludar a parte del equipo de charla de libros. Ahí estás. Empezando a saludar a nuestros amigos, compañeros de charladores, y empezamos por Francisco Asís, que vi que el día de ayer fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Javier Guerra, que pues, está muy ocupado con cuestiones de su doctorado por ahí, anda muy metido estudiando. Y bueno, los que nos ayudan mucho ahorita, que es Almendómita, que es Nadiesda, por ahí esperamos también el regreso de Víctor Dávila, Blanca, Mía Nava, Mónica, la Reina Roja también pronto va a regresar a participar. No sé quién me falta por ahí, pero bueno, estamos esperando que nos confíen en las demás charlas. Recuerden que la idea es platicar sobre autores, sobre libros, sobre lo que nos gusta, ¿no? que son las letras, y en este caso pues acabo de conocer a Odiel, que es un gran lector de Stephen King. Estuvimos platicando previamente mucho, y es un escritor con tantos libros que nos da para hacer un par de charlas, ¿no? Sí, bastantes. Queremos hacer unas 2, 3 charlas por lo menos para medio meternos en el mundo de Stephen King, que como bien dices, pues reconocemos que es el maestro del terror. Ahorita nos dices por qué se le denomina el maestro del terror, desde quién le puso el maestro del terror. Dicen que sus grandes maestros está que Edgar Allan Poe, Lovecraft. Entonces ahorita nos platicas toda esa parte, Agatha Christie. ¿Quién más? No sé, ¿de dónde tiene esas influencias y por qué? Platicas un poco, si has visto eso que le pasó. Hace 8 días platicábamos, por ejemplo, de Horacio Quiroga, que decíamos que también esos cuentos terribles que tenía, pues por lo que le había tocado vivir, ¿no? Desde los 2 meses, su padre se mata enfrente de él, su padrastro se suicida frente de él, ¿no? Y así muchas cosas. Entonces, pues bueno, vamos a darle la entrada aquí al buen Audiel. No te nos muevas, Audiel, para que salgamos en la pantalla. Bien, bueno, para hablar de Stephen King, pues vamos a hablar de él como persona, ¿no? Él ya es un señor ya grande, de más de 70 años. 71, ¿no? Me parece. 71. Ajá. Él nace un 21 de septiembre en el estado de Maine, que es el norte de los Estados Unidos, cerca de lo que es Nueva York, un poco el estado. Pero es un lugar gélido, no es frío, no tiene mucho que hacer, digámoslo así. Y él creció en
en una familia pobre, ¿no? Ok. Él, digamos, desde que nació fue un chico de escasos recursos, ¿no? Bueno, se sabía que a veces tenían o no para comer. Y dentro de su infancia, su papá los abandona, ¿no? Entonces quedan él y su hermano al cuidado de su madre. Su hermano David, ¿no? Su Cuando hermano. se va su papá y deja a su madre a cargo de los niños. Ajá. Bueno, ahora sí que la clásica historia de me fui por los cigarros y ya no regresé, ¿no? Bueno, cuentan que Stephen King desde chico era muy afín a las películas de terror. Okay. Películas que dentro de su tiempo eran en blanco y negro, que eran pues las películas del Hombre Lobo, de la Momia, Frankenstein, todas esas películas. Además de literatura también de terror, como era pues Howard Philip Lovecraft, Agatha Christie, ¿no? Diversos autores como Bram Stoker, que muchos dicen que era de sus libros favoritos. Drácula. De Drácula, de Okay. Bram Stoker. Y bueno, él inicia siendo pequeños cuentos, ¿no? Para él, para su hermano, para su madre, ¿no? Dentro de lo que podían ellos hacer. Luego él pues, logra ingresar a la universidad dentro de una época difícil en los Estados Unidos, que son los años 60, principios de los 70, y él comienza a escribir, porque eso es lo que a él le gusta. Entonces él entre que escribe y trabaja, porque pues, no puede sobrellevar sus gastos, y él comienza a escribir para una revista. Y en la revista de repente le publican ciertos cuentos o ciertos relatos, y de repente no, y le pagan muy poco por ello, ¿no? Entonces él sabía que no era lo que él se podía dedicar, pero pues seguía intentándolo. Sí. Después él se casa con que es su esposa, que es Tabitha, que ella era estudiante de letras y aspirante a poeta dentro de la universidad. Ajá. Y bueno, se conocen, se juntan, se casan, y ellos empiezan bueno, más bien Stephen King empieza a escribir ciertas novelas, pero ya un poco desesperado en el sentido de encontrar un lugar donde puedan asentarse económicamente para poder sobrellevar las cosas. Entonces, bueno, según cuentan, esta Tabitha, un día de la nada encuentra en el bote de basura un borrador, pero un borrador extenso de cientos de páginas, ¿no? Entonces ella lo lee, y pues ahora sí que en una de sus discusiones convence a Stephen de mandar el borrador a una revista. Que era Carrie, ¿no? Y precisamente es Carrie, que es un libro que tenemos aquí. Okay. Esta es una edición nueva, reciente, que tiene la portada de la película del 2013, que en lo personal no me gusta la película. La de Brian De Palma, ¿te gustó? Sí, la de 1976. Sí, es Brian De Palma, ¿no? Sí. Sí. Esa película sí es muy fiel al libro, y no nada más en lo que pasa, sino en la esencia. Pero bueno, Stephen publica este libro y le empieza a ir bien, ¿no? Ajá. Empieza a publicar otro tipo de libros que son, por ejemplo, este que tengo aquí también, se llama La Larga Marcha. Este no fue el primer libro que publicó, pero sí fue el primer libro que escribió Stephen King en sus años en la universidad. El primer libro que escribió, Ajá. La Larga Marcha. La Larga Marcha. Estos dos, Ajá. junto con otro que en unos momentos les voy a presentar, son buenos libros para comenzar a leer a Stephen. Porque Stephen King, como lo catalogan como el maestro del terror, muchas personas se decepcionan. Ajá. O no sienten el apego tan fuerte que ellos esperarían cuando lo empiezan a leer o cuando terminan alguno de sus libros. Uno no lee a Stephen King pensando que vas a leer cosas que no te van a dejar dormir y que te van a causar pesadillas y que te van a hacer ver monstruos, fantasmas por todos lados, ¿no? Eso es como que es un error eso. La cuestión con Stephen King es que él cuenta historias, pero te mete mucho en los personajes. Ajá. Te mete mucho en el contexto, en sus vidas, en lo que ellos piensan, de una manera tan buena que simpatizas con ellos, así sean personajes buenos, ¿no? O sea, buenas personas, o sean malos, ¿no? Los mismos villanos puedes lograr empatizar con ellos. Stephen King maneja diferentes tipos de situaciones basados en situaciones cotidianas de la vida normal, real de cada uno de nosotros, o puede meterse en cuestiones de ciencia ficción o fantasía, magia, ¿no? Él, más que el maestro del terror, diría yo que él puede ser el maestro de cualquier género que él quiera. Porque... De cualquier género, incluyendo la ciencia ficción. Claro, de cualquier género, pero
no hay que confundir una cosa que es el género y el estilo. Okay. Porque Stephen King tiene un estilo muy arraigado que a unas personas les gusta, a otras personas no les gusta. Puede ser porque pues simplemente no les guste o porque no se sientan tan cómodos leyéndolo como lo que él escribe. Porque Stephen King, dentro de su estilo, es que es alguien que construye personajes, pero es alguien muy descriptivo en sus libros. Por eso es que algunas de sus obras llegan a ser tan extensas, Okay. como el caso de It, que es otro de sus libros muy famosos, de este payaso, digamos a priori, Ajá. pero muchas de sus páginas se pierden en descripciones. De hecho, en el libro del Resplandor hay un capítulo entero donde se describen muchas cosas y no se llega mucho dentro de la historia. No avanza. Entonces, hay libros donde tú puedes notar su madurez como autor, y otros en los que no. Hay libros buenos, excelentes, pero también hay libros malos que él mismo no le gusta. Okay. Ajá. Él se ha dedicado a escribir diferentes tipos de situaciones. Incluso llegó a escribir en un tiempo cuentos para niños, cuando él trabajó como profesor en la Universidad de Maine. Y o también hay un libro que se llama Mientras escribo, que es de Stephen King, donde él cuenta su historia, o sea, su biografía prácticamente, ¿no? Pero bueno. O sea, sus libros son autobiográficos. Muchos de ellos, o por lo menos están basados en situaciones que él experimentó, o en el que en algún conocido experimentó. Te voy a poner dos ejemplos. El libro de Misery, que también tiene una película muy famosa. Misery. Sale Kathy Bates, que ganó el Oscar por esa misma película interpretando a Annie Wilkes. Es la historia, y fíjate lo versátil que puede ser Stephen King, porque es un libro en el que solamente existen dos personajes. Existe Paul Sheldon y Annie Wilkes. Paul Sheldon es un escritor de libros que tiene una saga exitosa de un personaje llamado Misery. Entonces un día él, como escritor, se cansa de escribir siempre Misery y decide matarla en uno de sus libros para dejar de escribir y dedicarse a otros rubros, a otros géneros. Entonces un día, para su mala suerte, tiene un accidente. En un lugar nevado, ¿no? Me parece que es tiene un accidente y lo recoge una enfermera, que resulta ser, dicha por ella misma, su fan número uno. Pero esta fan es alguien enfermizo, es alguien que realmente está... Es terrible. Sí, es una persona terrible, alguien que está muy tocado por su paranoia, por decirlo de alguna manera, y tiene prácticamente de rehén a Paul, ¿no? Hasta tal punto en el que, siendo ella enfermera, no lo deja recuperarse y hasta lo hiere más para contenerlo ahí. Y en un momento de la película lo golpea, ¿no? Y ella enojada, porque ella era fan de la saga de Misery. Ella enojada porque él decidió matarla. Ella lo obligó, teniéndolo secuestrado, a escribirle a ella una novela de Misery, ¿no? Sus caprichos, sus aspiraciones eran tan fuertes y tan enfermizas que le llevó a hacer cosas horribles, pero cosas horribles, ¿no? Y no quiero hacer spoilers, que el chiste de que lo lean. que lo lean, o por lo menos vean las películas, porque, bueno, a diferencia de otros autores, Stephen King es el autor que tiene más adaptaciones de películas, bueno, muchas adaptaciones de sus libros a los libros, ¿no? Sí. Son muchos de ellos ni siquiera son libros como tal, son cuentos dentro de sus libros, ¿no? Entonces, tiene muchos libros de cuentos, ¿no? También. Sí, también. Son cuentos cortos y él escribió, los unió en antologías, ¿no? De cuentos, y por ahí están. Entonces, esta historia de Misery, cuenta él que se basó en que una vez, a finales de los 90s, bueno, entre los años 90s, él tuvo un accidente de auto, precisamente en el que quedó muy mal herido, con las piernas rotas, ¿no? Con las costillas rotas. O sea, él sobrevivió de milagro, por decirlo de alguna manera. Y entonces él empezó a recibir cartas de sus fans, y hubo unas en las que hasta lo amenazaban porque querían verlo, ¿no? Entonces, de ahí él dice que es uno de sus miedos, o sea, tener fans tan arraigados, ¿no? Y en una situación en la que él no podía defenderse, ¿no? Entonces, son experiencias fuertes de Stephen King como persona. Pero de ahí hace esa película después de ese accidente. Él escribe el libro. Y el libro es tan exitoso, digo, ya llevaba
años de reputación de Stephen King, pero es tan exitoso que es llevado a una película. De hecho, es de la salida del libro a la adaptación es de las más rápidas después del Resplandor, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. El otro es un libro que, bueno, entre los que leemos Stephen es muy famoso, se llama Cementerio de Mascotas. También hay una película. Cementerio de Mascotas, O Cementerio de Animales. La historia trata de una familia que se va a vivir a una casa en un nuevo pueblo que está al lado o frente a una carretera, una autopista donde pasan camiones a alta velocidad, ¿no? Entonces cerca de esa casa hay un cementerio de mascotas, ¿no? Es donde la gente lleva a enterrar a sus mascotas, porque es muy común que las atropellen en la autopista, sean perros, gatos, todo lo demás. Entonces esta familia conoce a unos granjeros que son personas ya grandes en las que conviven muy bien, y un día conviviendo con ellos, digamos en un domingo familiar, esta familia tiene un niño pequeño que empieza a jugar por ahí, pero empieza a jugar tan lejos de ellos que termina en la carretera y termina muriendo, ¿no? Entonces, ¿no es spoiler eso? No es spoiler porque si tú agarras el libro y lo lees detrás, es algo que aparece. O sea, eso digamos es lo que te introduce a la historia. Es lo que te buscan engancharte de ahí. O sea, porque dices, bueno, o sea, sí se muere su hijo y luego ¿qué? O sea, porque se llama Cementerio de Mascotas. Bueno, ahí detrás hay un cementerio que tiene, digamos, poderes sobrenaturales, ¿no? Y te mete con el deseo de ¿qué harías tú? ¿Tú revivirías a alguien querido para ti si falleciera? ¿No? Y entonces se meten en algo muy fuerte porque digo, bueno, no todos tenemos hijos, pero los que lo tienen, los que tuvieron hijos de pequeños, ¿no? O sea, ¿cuál es el miedo más grande de un padre? Bueno, o la preocupación más grande del padre, proteger a sus hijos, especialmente cuando están pequeños. Entonces él se mete en esas cosas de una manera tan legítima como cualquier persona lo puede entender, que tú ya te sientes parte de eso, ¿no? Entonces son historias fuertes y está basada en otra experiencia que él vivió. Él no perdió a su hijo, pero estuvo a punto en una situación muy parecida. Entonces digamos que en un momento de reflexión él se preguntó, ¿qué haría yo? O sea, yo lo reviviría, ¿qué haría yo? ¿No? O si se me muriera. No, claro, si tuvieras el don, si pudieras hacerlo, si pudieras, creo que esa es la cuestión de que todo el mundo diga, pues, si puedo revivirlo, lo revivo, pero... Entonces él dice, bueno, dentro de todas las cuestiones morales que eso implicaría, voy a crear una historia, y creo Cementerio de Animales, que también es una de sus grandes historias. Es una historia más o menos larga, el libro consta de 400 páginas, pero es una historia muy digerible, es muy buena, y también es una de las cuales yo recomendaría iniciar a leer a Stephen King. Para iniciar entonces, nos recomiendas que quien quiere iniciar inicie con Carrie, ¿no? Carrie, claro, empezar a leer a Stephen King. Claro, Carrie es una buena novela porque aquí es terror, pero hay que tener algo muy, muy claro. El hecho de que sean catalogadas como terror no significa que realmente te vaya a dar miedo. Sí, es decir, obviamente va a haber pasajes perturbadores, depende mucho de cómo seas como persona, porque hay gente a la que le puede parecer algo algo muy terrorífico que muy pocas personas pueden digerir, y otra persona que tal vez lea otro tipo de cosas o ya tiene otro tipo de experiencias, que lo lee y dice, sí, pero no me dio miedo, o sea, es terror, pero no me dio miedo. Bueno, a mí me da terror cuando pasan la imagen en la película, cuando está, me parece que en la habitación de la mamá o algo así, y está llena de cristos y eso. Sí, o sea, sí, a mí eso me causa terror. Claro, entonces Carrie tiene cosas sobrenaturales, pero también tiene cosas muy humanas y cosas que te aterran de las personas como personas. En este caso, digamos que el villano principal puede ser su mamá, la mamá de Carrie, ¿no? Una persona extremadamente religiosa, muy conservadora, que vive en una época en la que tal vez pues llegó a los extremos de repudiar a su propia hija, ¿no? Sí. Entonces ahí comienzan a pasar diferentes cosas, pero la manera en la que lo escribe Stephen King además es un libro muy corto, son alrededor de 200 páginas. Es muy sencillo, es muy sencillo de leer. Rápido. Entonces, para empezar a leer, porque empiezas a notar cómo cuenta las historias de Stephen King, cómo te describe los personajes, cómo te describe las historias, las situaciones, lo que piensan los personajes, lo que no piensan inclusive, ¿no? Y te traslada a la esencia, porque Stephen King es eso, son personajes. Lo que él te cuenta son historias sobre personas, sobre entes, sobre alguien, no sobre algo, no sobre
una situación como tal, sino de las personas en una situación. Okay. Entonces, eso es lo interesante de Stephen King, es una de las cosas que a mí más me gustó cuando lo comencé a leer. Ya después yo me aventé con libros más grandes, y me costó mucho trabajo leerlos, pero ya después me gustaron. O sea, nada más dije, fue un buen libro, sino me gustó, como para volver a leerlo una o otras dos veces. ¿Releerlo? Para releerlo. Okay. Bueno, cuando un libro causa eso de volver a releer por el mismo gusto, porque sabemos que en la relectura encuentras otras cosas o pones otra atención, cosas que se te fueron en una primera lectura, pues eso es muy bueno, ¿no? Claro, y especialmente cuando empiezas a leerlo y bueno, cachas los detalles. Dentro de las historias te das cuenta de que están conectadas. Es lo que me decías, a ver, háblanos, ¿qué hay personajes? Claro, hay conectados en el mundo, en los libros de... Bueno, para empezar a hablar sobre este tema, cada libro es una historia completamente diferente. Independiente. Son muy pocos los libros los que realmente sus historias como historias están directamente conectadas con otros de sus libros. Okay. Entonces, lo que pasa es que puedes notar que están conectados porque aparece un lugar que aparece en otro libro, porque aparece un personaje que aparece en otro libro, ¿no? Porque empieza a haber situaciones que son muy similares a las de otros libros. Entonces tú dirías, bueno, son cosas del autor, así tal vez él se imagina mucho esas situaciones, pero luego te empiezas a dar cuenta de que no, que realmente estas historias, tan independientes como son, dentro de la ficción de Stephen King, viven en un mismo mundo. Okay. ¿Sí? Y curiosamente algo que él ha cuidado muy bien es que ninguna de ellas se crucen tanto, porque muchas de esas historias suceden, geográficamente hablando, en el estado de Maine, donde él nace, ¿no? Así sea un pueblo que realmente existe o un pueblo ficticio creado por él, la mayoría de sus historias se desarrollan en ese pueblo, en ese estado de Estados Unidos, en Maine, en el norte. ¿Eso lo menciona o eso es algo que sabes que se refiere a él? ¿Por qué? Porque lo mencionan los mismos libros. Okay. Porque dice, estoy en no sé, la Wilson Street 142 de la calle tal, en el estado de Maine, ¿no? O sea, te das cuenta leyendo los libros que se desarrollan en Maine, y él mismo lo ha dicho, o sea, él mismo dice, sí, mis historias me gusta que sean en Maine, más me gusta que sean donde yo estuve porque yo conozco el lugar. Conoce el lugar y sobre todo eso que como dices, es muy descriptivo, entonces te dice exactamente dónde está parado, ¿no? Que sí, yo solo he leído Carrie, tengo intención de leer El Resplandor por la película, realmente es por la obra maestra de Kubrick, ¿no? Ya lo hemos mencionado muchas veces, eso de que el mismo Stephen King no le gustó la adaptación al cine, sabiendo que Kubrick tiene otra visión de cine, un gran maestro del cine, que por ahí hay leyendas truculentas, ¿no? Pero es una película fantástica, es muy buena. Yo tengo unas dudas, a ver, bueno, te los voy a preguntar fuera de aquí porque es spoiler. Entonces. Claro. Bueno, pero para terminar con este tema, bueno, hablando del Resplandor, ese también es uno de los primeros libros que él publicó. Él lo publicó en el año del 1977. Okay. 3 años después salió la película. Y sí, se sabe que hay un disgusto de Stephen King. Él lo ha dicho que no le encantó la adaptación, a pesar de que muchas personas lo consideran la obra maestra que es. Difieren muchas cosas El Resplandor, tanto del libro como de la película. Y sin spoiler ni nada, yo diría que el libro es más cercano a las personas. Okay. Es decir, una película siempre es más fácil de ver que leer un libro, ¿no? Pero al leer el libro te das cuenta de por qué los personajes son como son. Porque actúan de alguna manera. Ajá. ¿Por qué el padre, que en este caso en la película fue interpretado por Jack Nicholson, por qué es así, ¿no? ¿Por qué el niño es así? ¿Por qué la madre es así? ¿No? ¿Por qué el hotel, que es el principal lugar, y no nada más lugar, sino personaje, porque tiene vida en la historia? ¿Por qué el hotel es lo que es y qué hace? ¿No? Porque tiene un contexto más allá de simplemente ser un lugar embrujado, que es mucho más que eso, y el libro te lo explica.
Otra cosa es que los finales de ambos son completamente diferentes. Nada que ver. Okay. Nada que ver uno de Jack otro. no se queda congelado para los memes posteriores. No, para los que hayan visto la película y vean esta escena de Jack persiguiendo a su familia en el laberinto, en la nieve, y que él termina congelado. No, en el libro es algo completamente diferente, algo que no te esperas, o sea, y es algo aún más profundo, porque viene cargado de muchas emociones. Porque ya Stephen King ya te metes como si tú fueras parte de su misma familia, ¿no? O por lo menos lo hayas... ¿Y simboliza más o sí, refiere más, por ejemplo, el mismo laberinto y todas esas cosas? Sí, porque, digamos, la película visualmente es muy parecida al libro, ¿no? El hotel, tú lo ves en la película y es como el libro te lo describió. El niño, Danny, Jack, el padre, Wendy la madre, diferentes personajes o escenas que llegan a aparecer, son muy parecidas. Digamos que visualmente Kubrick le dio con un clavo. Ajá. Pero en la esencia de la historia, en lo que quiso contar Stephen King en el libro, es algo completamente diferente a lo que quiere contar Stanley Kubrick en la película. Okay. Por eso es que Stephen King se molesta con Kubrick, porque él dice, tú no llevaste mi historia, tú agarraste personajes de mi historia, el contexto de mi historia, e hiciste lo que hiciste tu película. Sí, hiciste tu película. Sí, y como película puedes que sea tan buena como mi libro, ¿no? En cuestión de calidad, ¿no? Pero sí ayuda mucho el hecho de haber leído la novela y ver la película, o sí realmente son mundos diferentes. Son mundos diferentes. Okay. Es decir, no necesitas ver uno para entender el otro. Alguien que ve la película y jamás lee el libro y le encanta la película, pues así vive. Y alguien que ha leído el libro tiene que ver la película. Okay. Sí, porque si el libro te haya gustado o no te haya gustado, tiene muchas cosas, y tú ves la película y te das cuenta de que no es lo mismo. Okay. ¿Sí? Que, o sea, realmente muchas de las cosas de ahí las cambió Stanley Kubrick. Eso es lo que siempre he escuchado, y es el libro que siempre me ha llamado la atención, el Resplandor. Y después en algún momento dado tengo que leer y ver la película de It. Nunca la he visto. Realmente nunca me ha llamado la atención porque no me agradan los payasos de fiesta. No tengo esa fobia que le llaman a los payasos, simple y sencillamente no me agradan, ¿no? Entonces yo creo que por eso he tenido el rechazo de verla. No tanto por el miedo, sí que me voy a espantar. He visto muy buenas películas asiáticas, japonesas y todo eso, entonces sí, me parece que no debe ser tan terrible como para que no me deje dormir. Ay, bueno, es que hablar de It es, digamos que de ahí se podría hacer un programa aparte. Pues de hecho un programa aparte. Vamos a ver, porque aquí tenemos unos mensajes. Sí. Pero, a ver, tú supongo que tú alcanzas a leer, yo no, así que... Ajá. Traduce, aquí por ahí dice que... Sí, es Nadiesa, otra que ha venido. Ajá. Esa es mi profesora. Ella me introdujo un poco aquí a charla con libros. Sí, pero lee todos los que están diciendo porque no sí, entonces dice, Alma... Indómita, dice, hola chicos. Hola Alma. Está Nadiesa Escatel, que nos dice, hola alumno. Hola Nadiesa, ¿cómo estás? Hola, maestra. Maestra Nadiesa. Bueno, ya no es mi profesora, pero lo fue. ¿Qué dice? Dice que hablemos de Stand By Me, que Carrie es excelente libro, que Stephen King la deprime. La deprime, aquí a Nadiesa. A Nadiesa, ajá. Dice, Alma Indómita también dice, a mí solo me ha gustado Misery y El Resplandor. Okay. Arturo Ortega dice, crea verdaderos escenarios de suspenso a los que enfrenta desde la perspectiva de sus personajes. Okay. Y es cierto, realmente decías, ¿no? Yo no lo puedo haber dicho mejor que Arturo. Es cierto, Stephen King crea sus historias basadas en sus personajes. Okay. Sí, es decir, el lugar o las situaciones muchas veces pasan a segundo plano, lo importante son sus personajes. Nadiesa vuelve a decir, Resplandor es muy bueno al final del libro terrorífico. Dice... son los que están viendo, nada más, ¿no? Sí. Son los comentarios. Entonces, sí, decimos... es muy distinto el final de Resplandor con la película, ¿no? Sí, yo creo que desde la mitad, tanto del libro como de la película, son muy diferentes. Porque sí empiezan de una forma muy similar. Okay. Pero en el momento en el que la historia se tiene que desarrollar, tomando como base a sus personajes, es completamente distinto.
realmente. Entonces, para los que no han leído el libro del Resplandor, léanlo. Son casi 700 páginas, pero valen la pena. Es una historia muy bonita, lejos de lo terrorífico que puede ser en algunos pasajes, pero termina enfocándose en sentimientos muy bonitos. Sentimientos como el amor, la esperanza, ¿no?, de las personas. La idea del Resplandor, la idea de la gente que dice, bueno, cuando le dice, que es como el gerente en la película, el que le dice a Danny, que es cuando se da cuenta que él tiene el resplandor, le dice, tú tienes el resplandor, ¿no? Ajá, bueno, no es el gerente del hotel, es un cocinero. Ah, ok. Ajá, bueno, trabaja en el hotel, ¿no? Que se llama Dick Halloran, ¿no? Es un personaje que aparece incluso en el libro de It, ¿no? Okay. En un pasaje por ahí, digo, solo aparece una vez, no tiene importancia en la historia realmente. Pero sí le dice a Danny, oye, tú esplendes, ¿no? Que así él denomina, porque no son los únicos, hay muchas personas que esplenden dentro del libro, y eso da pie a percepciones de un niño de 5 años que se puede dar cuenta de lo cruel y malo que puede ser este mundo, ¿no? Okay. Son cosas que tal vez en un primer momento, si se las cuentas a alguien, no pueda sonar terrorífico, pero Stephen King hace que sea así, porque no nada más en sucesos, sino en cómo te habla una persona, en cómo te habla, en este caso, el hotel, o un padre que perdió la cordura. ¿Es como una apertura de conciencia o algo así? No, el Esplendor es como ser más perceptivo con tu entorno. Okay. Dejémoslo en eso, ¿no? Es simplemente darte cuenta de qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y qué sientes que pasó, ¿no? Okay. Entonces, tiene una convergencia de sentimientos fuertes que solamente es muy difícil explicar. Se explica por sí mismo en la novela, okay. Pero sí, es algo que entra dentro de lo sobrenatural, pero está muy bien aterrizado a la realidad. Y la historia del libro del Resplandor es mucho más fuerte que la que se ve en la película, okay. Porque la película se centra mucho en la acción visual, en el terror visual. Vemos la escena de las niñas, ¿no? Del río de sangre que va corriendo, ¿no? O cuando se encuentra a la señora, ¿no? A la señora en la habitación, ¿no? La habitación de eso sí te pone los pelos. Ajá, o sea, visualmente te espanta, ¿no? Y dices, no, qué horror. Pero Stephen King te mete en el libro a una situación en la que también puedes sentir miedo de otras formas. Okay. Formas que incluso cotidianamente puedes sentir miedo, ¿no? Entre personas que pueden tener problemas familiares, ¿no? A una persona con alguna adicción, ¿no? O sea, es decir, todas esas cosas, y ver a una familia desintegrarse como él lo hace dentro de su libro, son cuestiones que van más allá de simplemente espantarte. Y es más fuerte en el libro entonces que en la película, ahí en mi opinión, sí. Cuando está Jack persiguiendo a, ¿cómo se llama la mujer? Wendy, con esa escena del bat que Stanley Kubrick repitió 150 veces para que quedara perfecta. Sí. Sí te causa miedo, y dices, oye. Sí, esa escena es muy similar en el libro, pero sí viene cargado de otro tipo de emociones. Okay. Porque en la película no se nos plantaron tanto como en un libro te lo pueden hacer notar. Entonces, sí, en mi opinión, yo diría que el libro es más fuerte, a mí me gusta más. Okay. Tiene sentimientos, obviamente habrá gente a la que no le va a gustar, o a la que no le va a gustar tanto, y los que van a preferir la película. Pero yo creo que vale la pena leer el libro. Okay. Especialmente si quieres compararlo, porque si quieres comparar algo tienes que haber visto y haber leído. Sobre todo la cuestión aquí es como dices, y todo el mundo lo ha repetido muchas veces, que son dos mundos distintos. La película es una belleza visual, tiene toda la magia de Kubrick, tiene esas escenas sí, claro, porque impecables, hermosas. Entonces yo creo que sí, lo interesante es leer el Resplandor, porque siempre dentro de esas, no sé, entonces ya no queda como spoiler si dices que al final de la película, cuando se ve a Jack que está como 40 años antes en una foto, eso sí lo explican en el libro, ¿no? Sí. O sea, eso parece spoiler. Pero, o sea, bueno, eso sale en la película. Okay. Obviamente, para los que no han visto la película, pues sí, una disculpa por el spoiler. A los que ya la vieron y tienen esa duda, o sea, no solo aparece en el libro, sino te explican por qué. Y en serio, o sea, en el libro
te das cuenta que el hotel es un personaje. Entonces ya no me lo platiques. Es un, o sea, no, es un ente. Y tú entiendes por qué es lo que es. Okay. Y qué es lo que hace. ¿Por qué lo hace? Esa es la duda que queda al final de la película. Y son muchas cosas, porque tú ves la película, te da miedo, ¿no? La situación de una familia en un hotel embrujado, pero no entiendes realmente mucho de lo que está pasando. Claro. Solamente, digamos, notas la desesperación de la familia, te da miedo todo lo que pasa. Pero yo creo que para pasar del miedo a otros sentimientos, como puede ser la esperanza, ¿no? La alegría, ¿no? El superar los miedos, es entender qué está pasando o por qué está pasando, porque el miedo es una reacción a algo que no conocemos, ¿no? Entonces, entre más conozcamos, el miedo se va apaciguando. Entonces, en un primer momento te da mucho miedo y después lo entiendes, tal vez ya no tanto, sino te llena de ganas de saber más. Y esto lo hace bien el libro. El libro te explica absolutamente todo lo que es, tanto en apariencia como en esencia. Por eso es importante leer el libro para alguien que quiera conocer realmente qué es el Resplandor. Okay. Sí, tengo que, sí es mi siguiente libro de Stephen King, cuando vuelva otra vez a tomar algún libro de Stephen King, pero sí tengo muchas ganas de leer el Resplandor. La película para mí es maravillosa, es esas obras de arte hechas a mano, sí. La cuestión de ahora, bueno, visual. Ya para terminar con esto del Resplandor, el hecho de que, bueno, en lo personal yo prefiero el libro, o sea, no podemos quitarle nada a la obra de Stanley Kubrick, claro, que visualmente es genial y es una muy buena historia, realmente da miedo, ¿no? O sea, es decir, la forma en la que la cuenta tampoco es muy usual y es algo que realmente te atrae y te hace sentir bien, nada dentro de lo que cabe, pero sí es muy diferente. Entonces, yo creo que vale la pena que se introduzcan al libro porque es muy probable que les llegue a gustar más de lo que la película. O sea, ahí está la invitación a leer El Resplandor. El Resplandor de Stephen King. Stephen King. Sé que, bueno, está en las librerías, pues el más famoso, y está en PDF. ¿no? Es fácil de conseguirlo, es ¿no? fácil de conseguir, sí. No como a ver, hace rato te pregunté, yo más o menos ahí revisando un poco de la biografía de Stephen King, vi que tenía un libro sobre vampiros, que después vamos a hablar en otra ocasión, pero que dije, bueno, ¿cuál es la idea, no? De Salem Slot. Salem Slot, que dices que es un muy buen libro sobre vampiros, ¿no? Sí, es un libro también, es de los primeros que escribió de la década de los 70s. Es un libro también amplio, tiene muchas páginas y bueno, si no estás acostumbrado a leer libros tan largos, sí hay que tenerle paciencia, aunque su forma de escribir realmente te acelera bastante, es muy ameno para contarte la historia. Es muy amigable, ¿no? Lees mucho, sí, libros terribles para leer y volúmenes grandes, que le quieres recomendar a alguien, tienes que ponerlo a leer La Guerra y la Paz, sí, Ana Karenina, que son volúmenes increíblemente grandes y pesadísimos. O libros de filosofía, ¿no? Que la filosofía es otra cosa. Muy pesados, ¿no? O sea, Stephen King cuenta historias y las cuenta de la forma más fácil posible. Okay. Entonces te lo llevas muy bien y es la historia de un pueblo, Salem Slot, que tiene la presencia de vampiros, que en un inicio puedes decir, bueno, tal vez pueda ser la historia de un pueblo que se ve azotado por la invasión de vampiros, pero no, sino dentro del pueblo viven vampiros, ¿no? Y viven de una manera, digamos, sigilosa o no tan llamativa, en la que tú entrando al pueblo no tendrías ni la más mínima idea, sino te vas dando cuenta conforme vas viviendo en el pueblo, ¿no? Y es una historia muy buena, a mí sí me dio miedo en su momento. Realmente, bueno, yo la leí después de haber visto Crepúsculo. Entonces yo cuando la leí, pues yo ya le había perdido la fe a los vampiros. Ah, claro. ¿No? Ya, es decir, había leído Drácula de Bram Stoker, me gustó. Fue muy difícil de leerlo para mí porque bueno, yo lo leí a los 10 años. Entonces la forma en la que escribió Bram Stoker hace más de un siglo, 200 años, pues es pesado, ¿no? Especialmente cuando eres un niño de 10 años que además te da miedo, por supuesto, lo que platicaba con Ariel, lee Drácula en la noche, a medianoche, y sí te da miedo. Sí, entonces me gustó.
pero obviamente no lo sentí tan cercano por la distancia de tiempos, de formas de escribir. Y dije, bueno, una historia de vampiros. Luego pasó todo este desastre de Crepúsculo, unas disculpas. Para los que les gusta esta saga, tendrán diferencias conmigo. A mí no me gusta y me hizo Yo también estoy con él. me hizo perderle No, digamos, yo me leí las 4 novelas, así me las leí porque me gustan los vampiros, pero sí quedé muy decepcionado. un poco el respeto, bueno, la esencia de los vampiros ya la había perdido. Y cuando leo Salem Slot, ya estando un poco experimentado en lo que es Stephen King, es un libro que realmente me gustó, y no nada más me gustó porque recupera la esencia de los vampiros como vampiros, porque a pesar de que te meten todos los clichés de los vampiros, todos de esto de que no pueden salir al sol, del crucifijo, del agua bendita, los dientes de ajo, la estaca, o sea, todas esas cosas están presentes en el libro, pero la manera en la que te las cuenta y las situaciones tan personales como él las maneja son, digamos, te refrescan. Bueno, a mí me refrescó, siendo una novela que salió muchos años antes de que saliera la saga de Crepúsculo. ¿Por qué? Porque retoma lo que Bram Stoker quiso hacer con Drácula y lo hace a su manera, a la manera de Stephen King. Entonces te lo hacen en tiempos más cercanos, situaciones que son más digeribles de entender, que realmente te hacen sentir miedo, ¿sí? Y son historias realmente es una historia realmente muy buena. ¿En qué año está escrita esa novela? Sé que es dentro de los años 70. Los 70, antes de la entrevista con el vampiro. Antes del Resplandor fue escrita esa. Pero hablando de vampiros, la entrevista con el vampiro es de 1976. Yo creo que puede oscilar más o menos entre esos años. No tengo el dato exacto, pero sé que Anne Rice es quien desmitifica muchas cosas del vampiro, le quita muchas cosas, se burla de muchas situaciones. Pero sí, voy a leer esa, la platicaremos después con vampiros. ¿Qué más nos tienes para...? Esto es para iniciarnos, para alguien que quiere iniciarse a leer Stephen King, ¿no? Sí, El Resplandor es un libro con el que también te puedes iniciar, pero es ahora sí que aventarte a lo grande. Okay. Porque ahí, digamos que es de esos libros que si a ti no te gusta, difícilmente vas a digerir otro de Stephen King. Porque ese es un riesgo, te puede o no gustar. Entonces, muchas personas leen libros como La Larga Marcha, que es yo lo recomiendo mucho, o como Carrie, y les puede o no gustar, y si no les gusta, se espantan. O sea, se espantan en el sentido de que ya no quieren leer a Stephen King. Claro. Y ya no se dan la oportunidad de leer otros autores. Tiene unos prejuicios, ¿no? De que, es que tiene 100,000 libros, pero el que leí no me gustó. Ya. Entonces dices, para estas personas, un argumento fácil de decirles, pues es que no leíste uno de sus mejores libros, ¿no? O sea, darle chance a otro de sus libros. Pero si tú lees El Resplandor, It, ¿no? Misery, y no te gusta cómo escribe Stephen King, difícilmente te va a gustar. Ya de plano no es para ti Stephen King. Sí, porque aunque parezca difícil, bueno, tal vez no tanto, pero sí he conocido a gente a la que le he recomendado libros y han leído más de 5 o 6 y me dicen, es que no me gusta, o sea, no me termina de convencer este autor, ¿no? O me dicen, yo no sé qué le ven tanto de bueno, ¿no? O sea, sí, pues, también no sabes qué espera la gente cuando lee un libro, ¿no? Exacto. Entonces El Resplandor es digamos una ruleta rusa, ¿no? En la que si te encanta o te gusta, muchas de sus obras te van a gustar. Si no te gusta, sí es muy probable que muchas de sus obras no te gusten. Y entonces leer, o más bien saber que tal vez muchas de sus obras no te vayan a gustar, siendo el catálogo de Stephen King tan extenso, pues te va a quitar las ganas de leer. ¿Estás diciendo que tiene cerca de 100 novelas? No tantas, pero sí se acerca, ya tiene más de 60. Cerca de 60. 65 novelas. Sigue escribiendo el señor ya teniendo 71 años. Okay. De hecho, acaba de sacar hace no mucho una trilogía que es de novelas policiales, que son muy buenas. No las he leído, para ser sincero, pero sí he escuchado buenas reseñas sobre esas novelas. Okay. Entonces eso habla un poco de la lucidez que aún tiene para poder seguir escribiendo. Eso libros. Es muy bueno, ¿no? Ajá. Porque muchos autores a lo largo de los años cambian su estilo y Stephen King no. Y es lo que luego la gente dice, que ya no escribe él, ya contrató a gente para que hiciera su chamba, ya se lo firman, ¿no? Bueno, yo soy un poco escéptico a eso. La verdad no lo creo porque se nota su estilo. Entonces, si contratar a otras personas, yo creo que sí se notaría cómo escriben, porque él escribe de una manera muy particular.
como es descriptivo, poniéndole énfasis a los personajes, a los sentimientos de los personajes. Y hay algo que creo que es importante hablar, que es cómo lo catalogan como el maestro del terror. Porque mucha gente lo pone como su autor favorito. Es de mis favoritos. No diría, yo no tengo un autor favorito en lo personal, pero me gusta mucho. Pero hay personas que hasta se enojan porque lo ponen por encima de personajes como Edgar Allan Poe o Howard Philip Lovecraft, ¿no? Entonces dices, cuando los comparas, así, digamos, aquí está Edgar Allan Poe, aquí está Lovecraft y aquí está Stephen King, ¿cuál es mejor? ¿No? Pues obviamente el que le gusta más uno te va a decir este es mejor que el otro. Sí, yo iba a decir Edgar Allan Poe, ¿no? Edgar Allan Poe, pero o sea, tampoco es una comparativa muy justa que digamos. No, porque es ponerte a leer a los tres y ya. Claro, si los tres los disfrutas, pues qué mejor. Claro. Pero aún así, si queríamos compararlos, más bien confrontarlos, es muy difícil porque hay que tomar muchas cuestiones. Por ejemplo, todos ellos vivieron en épocas diferentes y los estilos eran diferentes. Aunque eran escritores, Edgar Allan Poe era un poeta, Howard Philip hacía cuentos y Stephen King novelas, ¿no? Y se centraban en terror contado de diferente forma. Terror más psicológico de Edgar Allan Poe, un terror más fantástico de Howard Philip Lovecraft y un terror más humano de Stephen King, ¿no? Y Stephen King, yo creo que de los tres es el más versátil de todos. No sé, obviamente, quién los habrá conocido para decir eso, pero dentro de sus obras, porque Stephen King, además de escribir terror, escribe fantasía, escribe ciencia ficción, escribe novelas policiales, escribe novelas románticas, ¿no? Novelas románticas de Stephen King, a ver si me un nombre. Bueno, tal vez no tanto como claro, no va a destilar rosas y todo, ¿no? Pero dentro de sus historias, de la gran mayoría de ellas, hay historias románticas, pasajes románticos y que hablan cuestiones de amor y de las relaciones entre los personajes, que llegan a superar incluso obras que se dedican completamente a eso, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que te comentaba antes de iniciar la transmisión que se llama 22 del 11 del 63. Es un libro que combina entre novela policial, fantasía, ciencia ficción y romance, porque te cuenta la historia de una persona que viaja en el tiempo para evitar la muerte de John F. Kennedy, ¿no? Entonces, ese es el título del libro, la fecha en la que asesinaron al presidente de los Estados Unidos. Entonces, él viaja en el tiempo, no pregunten cómo lean el libro, para evitar que eso pase, ¿no? Porque, pues sí, Kennedy es el héroe de los Estados Unidos, ¿no? Pero él llega a otra época dentro de su misma ciudad, con gente que no conoce, se mete en situaciones que él no conoce y conoce a personas de otro tiempo de las que él se enamora, ¿no? Entonces, Stephen King se mete en ese sentido con los personajes y te hace sentir una empatía hacia sus historias que dices, es genial, ¿no? Entonces, Stephen King podrá escribir el género que él quisiera, absolutamente el que él quisiera, pero siempre añadiéndole la pizca del terror, de lo sobrenatural, ¿no? Entonces, por eso se le llama a Stephen King el maestro del terror, porque muchos de sus historias más terroríficas o más centradas en el terror son sus cuentos cortos. No sé si has escuchado historias como Los chicos del maíz, que también hay una película, La planchadora, incluso tiene su propia versión del Coco. Del Coco. Y algo tan sencillo como puede ser una lavadora, o sea, él lo hace tu peor pesadilla. Y eso se materializa de mejor forma. Como el coche, ¿no? También el coche es de él, ¿no? Ajá, tiene dos historias de coches perversos. Una es Christine, que sale la película, es la más famosa. Y hay otra que se llama Buick 8 o Buick 8, ¿no? Que también es un Buick, un auto, que también es perverso, ¿no? O sea, y te puede sonar ridículo, ¿no? O sea, dices, sí, un auto que habla, ¿no? Hasta, bueno, los Simpsons, que son los reyes de las parodias, ¿no? En la cultura popular occidental, te hacen muchas parodias sobre eso, ¿no? Entonces, aunque puede parecer un poco tonto o burdo las situaciones, realmente tú lo lees y te hace sentir mal, o sea, te hace sentir, te la hace pasar mal y dices, bueno, ¿qué tiene que tener este autor
para que con algo tan simple me pueda hacer sentir algo, ¿no? Ok. O sea, deja tu terror, sino algo. Sí. ¿Sí? Entonces, no te deja así, sin sentir nada, como dices, ¿no? Es interesante, entonces, muy prolífero. Yo creo que sí, la idea es que nos aventemos unos programas más, porque sí, a mí me gusta escuchar todo este mundo que nos has hablado. Hay mucho material del que hablar. Aquí trajiste solamente 6 libros a manera de presentación de Stephen King, y por ahí, creo que la vez anterior yo pregunté de un libro que había hecho con otro cuate de Claro. Peter Straub. Peter Straub. Él hizo 2 libros con ese autor. El primero se llama El Talismán. El Talismán. ¿Qué tal es El Talismán? Es un muy buen libro. Ajá. Y tiene ¿Este es ancho a 2 plumas? Sí, a 2 plumas. Es un libro en el que ambos colaboraron. Escrito por los dos, pero tiene más la esencia de Stephen King. ¿Quién es el maestro de quién? ¿Cómo? O sea, decían que Peter Straub es el maestro de Stephen King. Pues yo no diría que o son yo relacionables. yo no diría que alguno fuera el maestro del otro, porque cada uno tiene su trayectoria. Obviamente es más famoso Stephen King, pero cuando se unen se nota que pueden convivir sus dos estilos, ¿no? Pero bueno, yo había escuchado que es más famoso Stephen King, pero que decían que es más bueno Peter Straub. Yo solo he leído un cuento de ahí, no recuerdo, ese lo leí hace muchísimos años, que es sobre un tipo que vive cerca de una laguna y que tiene sueños de que se ahoga o algo así. ¿Sí conoces esa novela? No, pero sí he leído otras lecturas de Peter Straub. A mí también me gusta, pero digamos que no me ha adentrado tanto. Y no hay mucho de Peter Straub, ¿verdad? Bueno, aquí en México, ¿no? Pero sí, o sea, yo sí sé que también tienen una bibliografía muy extensa. Ajá. Ahora sí que es un muy buen autor también. No sé si mejor que Stephen King habrá quien le guste más. Yo tampoco soy un experto en la literatura. Claro. Entonces habrá expertos críticos que dirán Stephen King es una basura y Peter Straub. Bueno, eso siempre pasa, es por cuestiones de gustos, claro, pero si hay alguien que haya leído mucho a Peter Straub, pues está obviamente invitado. No, pero además para que Stephen King haya aceptado hacer una novela colaborativa con alguien como Peter Straub, también habla mucho de quién es Peter Straub, ¿no? Claro. O sea, también es un muy buen escritor, exitoso, y que escribió 2 grandes novelas con Stephen King. Entonces, El Talismán. Y la otra, que es su secuela, El Talismán, se llama Casa Negra, ¿no? Es una historia fantástica. Se centra mucho en la fantasía, pero aterrizado a un contexto tan natural o tan cotidiano que te interesa, te atrapas desde el primer momento. Y curiosamente lo más terrorífico en esas novelas no es lo fantasioso, sino las acciones humanas, ¿no? Muchas veces dicen que lo peor o lo que más terror te puede hacer sentir lo hacen las personas todos los días, ¿no? O sea, lo peor que pueda pasar, la realidad, es lo que más te da miedo. Sí, porque digamos, te puede dar miedo el hombre lobo, la momia, It, ¿no? Pero sabes que no existe, ¿no? O por lo menos tienes esa percepción. Pero ya cuando hablas de un asunto que puede pasar en la vida real, te puede dar más miedo porque sabes que es posible. No, dicen todo es mucha alegría hasta que el del Uber toma por otra calle que no conoces, ¿no? Sí te causa terror y vas a la noche. Claro, y hasta Stephen King podría hacer un libro, un cuento sobre eso, ¿no? O sea, pero sí, y entonces eso es lo que hace bien a Stephen King, que es muy versátil, que es alguien que se mete mucho contigo como lector, que te hace sentir cosas diferentes. Y hay momentos incluso en sus libros en los que sientes un alivio mejor que cuando acabas un semestre en la escuela o cuando sales de trabajar, ¿no? O sea, porque luego la tensión es tan fuerte. Te tienen lo alto. O sea, sí. Y luego, si se llega a resolver un asunto, ¿no? Depende de si tú te relajas o te preocupas más en la historia, ¿no? O sea, y eso es difícil que un autor lo haga, ¿no?
y Stephen King lo logra. Y cuando te metes en una novela así, sí sufres todo lo que los personajes vives. Siempre me ha gustado esa analogía que hacen con la película de la historia sin fin, ¿no? Cuando le pregunta al niño y tú has sentido cómo se siente la asfixia en el 20.000 leguas del viaje submarino, en el Nautilus, cosas así que dicen, no, pues sí, cuando lo sientes eso es porque estás disfrutando los libros, ¿no? ¿Qué nos dicen por ahí? Pues vemos que ya se unieron está Neri Mora, Okay, está José Luis Elías Cuadros, saludos, José Luis. está Eva Luna Alcántara, Saludos, hola, Eva Luna. está Eliot Román Almaraz, Saludos, y está Lucero, hola Lucero, ¿cómo estás? Cero. Y aquí está Nadiesa, dice, aquí viéndolos, a ver cuándo Lucero, y dice que aquí estoy, muy interesante. O sea, ellos están platicando otras cosas. Adelante, Pues, cuando quieran, maestra y alumna. Ajá. A ver, ¿tienen alguna duda, algo que quieran preguntarle aquí a un experto de Stephen King? Porque yo ya le pregunté muchas cosas, y para hacerlo yo aquí es hacer spoilers. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues es bienvenido. Si lo ponen ahí en cualquier momento, pues ojalá y te puedas conectar después y responderles ya después de que Sí, termine o de algún libro, espero haberlo leído, del que quieran saber. Okay. También, o sea, evidentemente no voy a dar spoilers, pero sí podría hablarte de muchos de los libros que son muy interesantes. Okay. Háblanos de estos que tenemos pendientes por mencionar. A ver, bueno, son 3. Iniciamos, Esto ya tenemos. sí, iniciamos con este. Se llama La Milla Verde. La Milla Verde. La Milla Verde. Esta es una historia con la que también es bueno empezar a leer Stephen King. Y es una historia cuya adaptación cinematográfica es la más fiel que puedas encontrar. Okay. Dentro del mundo de las adaptaciones en general. Porque yo vi la película, porque fue muy famosa, es muy famosa. Es una gran película realmente. ¿Qué se llama? Se llama The Green Mile. Pero la película, ¿la conocemos como? En España se llama La Milla Verde y aquí en México le pusieron Milagros Inesperados. Milagros Inesperados. La protagonizan Tom Hanks Ajá. y Michael Clark Duncan, que es esta persona inmensa de más de 2 metros de color, y trata sobre un prisionero que está condenado a muerte, ¿no? Se desarrolla dentro de la Gran Depresión, La década de los 30. la década de los 30 en los Estados Unidos, en los estados del sur, que eran, digamos, los más azotados por la depresión, por su condición rural, en esos entonces. Stephen King te mete en ese contexto. De hecho, hasta podrás aprender ciertas clases de historia estadounidense con Stephen King. Pero es una historia cuya adaptación fue realmente fiel y trata de un prisionero que es condenado a muerte injustamente. ¿Sí? En un mundo en el que la xenofobia, el racismo, todo está a flor de piel y se encuentra contrastado con guardias de policía, ¿sí? Que tienen sus propios problemas y que tienen, digamos, este estilo de vida, de tratar con prisioneros que están condenados a muerte, porque esa es una prisión donde obviamente están los que van a salir, pero hay un bloque, se divide en bloque A, B, C, D, pero en el bloque los que entran a ese bloque todos están condenados a muerte. Todos los que hicieron algo para merecer la pena capital los meten dentro de ese bloque. Y pasan muchas historias. Entonces esta persona la condenan por un crimen que no cometió, un crimen muy horrible realmente, que dentro de las descripciones y de cómo pasó, te hace helar la sangre, porque eso es lo que puede pasar. Es un crimen de asesinato y violación a unas niñas, ¿no? Que inclusive viendo la película, pues no es terrorífico, bueno, es algo muy, muy horrible, ¿no? Muy fuerte. Entonces, pero el personaje principal es alguien tan noble, alguien tan bueno, o sea, es decir, lo puedes comparar hasta con un bebé, o sea, ¿Que es Tom Hanks? No, es el otro. El grandote. Okay. Tom Hanks es el policía dentro de la película. El jefe de policía. Okay. No es el duro, es el jefe de policía. Y tienen que tratar con diferentes situaciones y es un libro donde aparece algo muy similar a lo que es El Resplandor. ¿Sí? Un poder muy, muy similar. Okay. ¿Sí? Pero es un poco más desconocido. Una cuestión curiosa es que este libro no fue publicado como un libro, sino fue publicado por capítulos.
como un año sacó el primer capítulo y el siguiente año sacó el otro, y así los fue publicando en una revista. Ya después, cuando sale la película, para vender más el libro, los juntaron todos. Y entonces ya se comercializa así como La Milla Verde. Es un muy buen libro, muy interesante. Léanlo, porque es charla de libros, tienen que leerlo. Por supuesto. Pero, si ustedes ven la película, ya leyeron el libro. Es lo que me decías, que en extraño caso, que ves la película y lees la novela y no obviamente hay gran diferencia, hay ¿no? algunas cosas, porque obviamente hay distancia entre lo que, en las formas en las que cuentas una historia en una película, como lo haces en un libro, que obviamente va a haber diferencias, pero en esencia... La narrativa es diferente, ¿no? Pero en esencia, los personajes y todo lo demás, ahí está como tienen que estar. Así como tú te imaginas el libro que más te gusta adaptado a una serie o a una película, así es. Okay. Entonces es una muy buena historia con la cual empezar. Y aquí hay otro de los libros. Me estaban comentando ahorita, sí, chécale ahí, nos estaban preguntando cosas. Ahorita aquí les pusimos. Bájale si quieres. A ver, dice Lucero, dice, ¿cuál recomiendas para empezar a leerlo? Y Acaba de conectarse, seguramente eso ya lo recomendamos, Lucero. Y como primera vez que realmente te atrape. Muy bien, estos son libros generales, Lucero. Ya hablamos de Carrie, de La Larga Marcha, El Resplandor, La Milla Verde. Los que yo recomiendo puede ser que es La Larga Marcha, para iniciar y que te atrape. El Resplandor, pero tienes que saber a qué te estás metiendo. O sea, no en el sentido de que es un libro difícil, sino que le tienes que tener paciencia, porque no es un libro que terminas en una semana, en 2 semanas, sino lo disfrutas, tienes que leerlo bien. Pero estoy casi seguro, porque te conozco, de que te va a gustar. En 2 meses te lo chutas y yo yo lo terminé en un mes. Lo puedo haber acabado antes, pero por otras razones no puedo hacerlo. Pero sí, es un libro muy bueno con el cual empezar. Otro es Misery. Esta historia del escritor Paul Sheldon con Annie Wilkes, que es un mayor fan. Es una gran historia porque Stephen King te hace sentir terror con 2 personajes. No sale nada más que él y ella, y la historia se hace nada más con ellos. Sí. Entonces es algo eso lo platicó en el principio, Lucero. Tienes que volver a ver el inicio y vas a escuchar la charla de Misery, ¿no? ¿Y sí, qué más nos dice por ahí? Dice La Milla Verde, vi la película y me encantó, necesito leer el libro. Adelante, Alma, sí. Está listo ya para ver para ese acabar libro. Con La Milla Verde, hay un pequeño pasaje hasta el final, pequeño pasaje, que no está en la película, pero que sí te deja con ese nivel de satisfacción, que dices, esto era lo que me faltaba y ya lo sé, ¿no? Porque digamos, yo veo la película, y como te dije, ves la película y es el libro. Pero si yo me posiciono en el último subcapítulo y lo leo y me dicen, y te completas el libro, es como una continuación de la misma película, ¿no? Entonces, sí vale la pena que lean también La Milla Verde. Aquí hay otros 2 libros. No lo traje para hablar precisamente de él, se llama Apocalipsis. Fue uno de sus primeros libros que él escribió también, pero vean lo grueso que es. O sea, es un tochote. Y vean la letra. Uy, está. Y vean el grosor de las páginas. ¿Sí? O sea, es un libro con... Bueno, esta versión de bolsillo tiene 1600 páginas. Hay otras versiones que tienen más de 2000. Pero lo traje para que se den una idea de lo extenso que puede ser Stephen King. Es una historia muy buena. Es una historia muy buena. ¿Tiene que ver con la idea judeocristiana del apocalipsis? No para nada. Pero sí te meten en un mundo apocalíptico. Y tú tienes que saber que Stephen King es muy dado a escribir historias muy extensas como esta. Y una de esas historias muy extensas, que es otra de las más famosas, si no es que la más, puede ser It o eso, ¿no? Que recientemente tuvo su adaptación cinematográfica. Un nuevo remake. Un remake cuya segunda parte va a salir este año, en septiembre. Se dividió en 2 partes. Ajá, porque, bueno, muchos dicen que es un remake de la película original de los años 90. Ajá.
pero la de los años 90 no era una película, era una miniserie. O sea, era de una secuencia de varios capítulos, porque cuando las juntan dura 5 o 6 horas, ¿no? Entonces, la historia de It es una historia muy... Yo creo que es la que más me gusta a mí. Es la historia más completa de todas y la que más sentimientos tiene, ¿no? ¿Tiene muchos sentimientos? Sí, porque muchos piensan que It solamente es hablar de un payaso que es asesino. Ajá. Y en parte sí lo es, ¿no? Okay. En parte, pero en muy pocas partes. Realmente en todo el libro, en las 1500 páginas, solo llega a aparecer en 3 o 4 ocasiones como el payaso, ¿no? Porque It tiene una connotación más allá, es una historia fantástica de ciencia ficción, pero que te mete dentro de los problemas de las personas, especialmente en los años 50 y 80 de los Estados Unidos, donde todavía existe el racismo, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones. ¿Sí tiene una crítica social o qué? Sí, todos sus libros la tienen. Okay. En mayor o menor medida, ahí puedes estar o no de acuerdo, dependiendo de tu ideología política y todo lo demás. Pero siempre hay una crítica social, o por lo menos hay un acercamiento a los conflictos sociales que viven las personas. Porque hay personas cuya religión es el judío, hay personas que son negras en la época de los 60, ¿no? Personas con problemas psicológicos, ¿no? Con discapacidad, okay, ¿no? Entonces, todas esas cosas te las meten en un ambiente en el que tú sientes empatía y hasta lástima o compasión por ellos, ¿no? Entonces, It está cargada de todas esas emociones y cuenta la historia. ¿Son muchos personajes? Sí, son demasiados. Porque la historia de It en el libro se va, digamos, traspapelando, o más bien se va llevando en momentos de tiempo diferentes. Por ejemplo, en el primer capítulo de It se posiciona en los años 50, en el segundo en los años 80, en el tercero y el cuarto otra vez en los 50, y luego así, y se va intercalando entre los 50, okay. Son como flashbacks y presente, porque la historia fue escrita en 1985. Okay. Entonces, digamos que el presente de It es esa época, el 85, pero tiene una connotación 30 años antes, y tiene que ver con toda esta mitología de Stephen King, ¿no? Entonces cuenta la historia de un grupo de chicos desadaptados, ¿no? Que se hacen llamar el Club de los Perdedores, ¿no? Porque son, digamos, discriminados, ¿no? Son arraigados por la sociedad. Ajá. Uno de ellos es muy tartamudo, muy tímido, uno de ellos es gordo, otro es judío, uno es negro, ¿no? Una chica tiene la fama de ser, ¿cómo decirlo? Fácil, una persona, ¿cómo se dice? Promiscua, y son niños, o sea, pero viven en un ambiente en el que los prejuicios sociales son muy fuertes, ¿no? Entonces ellos se hacen amigos porque todos son discriminados, todos son tratados mal, y tienen la mala suerte de vivir en un pueblo donde mitológicamente existe una criatura como lo es It, y por eso mente una criatura It o eso, porque ajá, solo llaman eso. Okay. Sí, como algo así, como algo, porque no tiene una forma. Es decir, el payaso, cuyo nombre es Pennywise, el payaso bailarín, así lo dicen en el libro, es uno de los tantos avatares que él puede adoptar. Digámoslo para no dar tantos spoilers, si han visto la película o han leído el libro de Harry Potter, el tercero, que es el prisionero de Azkaban, que sale vi la película. o que hayan visto la película, que en un momento es muy buena, por cierto. La dirigió Alfonso Cuarón. Bueno, en una de las escenas están practicando en esta clase contra las artes oscuras, okay, y meten un personaje o a una criatura llamada un Bogart, que es esta criatura que se convierte en tu peor miedo. Entonces, no sé si recuerdan que la van pasando a cada uno y se convierte ya sea en una araña, en una víbora, o en lo que ellos... Lo que a ti te da miedo. Okay. It es algo parecido a eso, pero It tiene una historia de trasfondo que realmente, o sea, tú no te lo imaginas. Y es buena, entonces. Y porque, o sea, va más allá de simplemente ser una historia de terror, sino es una historia fantástica, de ciencia ficción, y que además te deja con las ganas de saber más y no te lo explica, pero a la vez también te lo explica. O sea, te explica el por qué no puedes saber más de él. Y el mismo It aparece en otros libros y en otra saga, y es uno de los villanos principales de la saga principal de Stephen King, que es La Torre Oscura. La Torre Oscura. Uy, tenemos que llegar para allá, entonces hay mucho mundo por recorrer
Stephen King. Pues ya se está acabando el tiempo. ¿Quieres mencionar el último que tienes por mencionar? Sí, bueno, para terminar, hablando de La Torre Oscura, este es un tomo de La Torre Oscura, es el tercer libro de La Torre Oscura, se llama Las Tierras Baldías, son 8 tomos. Las Tierras Baldías. Y como pueden notar, aquí tienen muchas referencias que le puse en post-its, porque son cosas que yo tuve que cachar para entender otras cosas. Okay. O por ejemplo, muchas de las cosas que aparecen aquí aparecen en otros libros. Dicen, este personaje salió, no sé, en El Resplandor, Ajá. ¿no? O salió en Apocalipsis o en otro, y forma parte de la historia. Entonces, por eso es que está así este libro. Okay. ¿no? Entonces y ahí ya tienes que estar metido en el mundo de Stephen King para empezar a leer Sí, ahora sí La que Torre Oscura, ¿no? La Torre Oscura no puedes empezar con él, te va a aburrir, o más bien no le vas a entender. Okay. O le vas a entender poco y no te van a dar ganas de leer Stephen King, porque cada uno de sus libros de esta saga son muy diferentes. Okay. Hay unos que son más rápidos, más emocionantes, otros que son más lentos y tienen otro tipo de tramas. Entonces, La Torre Oscura se compone por 3 libros. no, por 8 libros. Por 8 libros. Oficialmente son 7 libros. Y hay un libro ahí que después sacó Stephen King de haber terminado la saga, que se sitúa entre el cuarto y el quinto libro. Okay. Sí. Entonces este es el tercer libro. El primero se llama El Pistolero. O sea, tienen un nombre. O sea, es La Torre Oscura 1, ¿no? El Pistolero. Okay. La Torre Oscura 2, La Llegada de los Tres. La Torre Oscura 3, que es esta, que se llama Las Tierras Baldías. Las Tierras Baldías. La Torre Oscura 4, que se llama Mago y Cristal. La Torre Oscura 5, que se llama Los Lobos del Cala, muchos de sus personajes aparecen en Salem Slot. Sale el sexto tomo, que es el de La Canción de Susana, y el último tomo, que se llama La Torre Oscura. Y hay un tomo que está entre el cuarto y el quinto libro, que se llama El Viento a Través de la Cerradura. Todos esos libros... Entre el cuarto y el quinto también ya hacía a lo Star Wars. Sí, sí, entonces básicamente te mete dentro de la historia de un personaje cuyo nombre es Roland Deschain, que es un pistolero, por decirlo así, que no vive en nuestro mundo, vive en otra tierra llamada la Tierra Media, y que va... La Tierra Media de Tolkien. Algo parecido. Ellos lo llaman el mundo medio, ¿no? Así lo llama Stephen King. Y desde el principio te plantean que quiere encontrar la Torre Oscura y que va persiguiendo a un hombre, ¿no? Entonces, la primera frase con la que empieza esta saga se dice: el pistolero iba caminando a través del desierto. No es cierto, perdón. El hombre de negro iba atravesando el desierto y el pistolero iba en pos de él. Entonces, digamos, eso para las personas que leen Stephen King es, digamos, una frase icónica. ¿Por qué? Porque se trata de una travesía, digamos, épica, tipo El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, obviamente sin compararlo, porque son cosas completamente diferentes. Pero cuenta la historia de este personaje que va en busca de la Torre Oscura y se va encontrando con situaciones hasta tal punto de ingresar a otros mundos como el nuestro, en diferentes épocas del tiempo. Se hace sus brincos, saltos cuánticos y regresa a distintas... Sí, pero, o sea, es, digamos, algo un poco más místico, no es tanto... supongamos que entra y se le aparece una puerta, abre la puerta y de repente está en Nueva York en 1980, ¿no? O luego está así en 1960, como en el Ministerio del Tiempo. Ajá. Y puedes saltar a otros mundos aún más fantásticos y con villanos realmente que no te esperas. Pueden ser tanto monstruos como... Entonces es muy grande sí, es muy grande. La Torre Oscura. Claro. Es una saga enorme, y además para leerla y entenderla mejor tuviste que haber leído muchos de los libros que son clave, tipo I, El Resplandor, Carrie, Salem Slot, y hay un buen... Yo digo que para entenderlo bien mínimo, antes de leer toda la saga tuviste que haber leído mínimo 20 o 25 libros. Entonces ahí sí no es recomendable que te quieras meter a la Torre Oscura. Solo cuando ya le hayas agarrado el gusto a Stephen King. Y conocer y parte de su universo, ¿no? Uh-huh. Está interesante. Pues, lo dejamos aquí el día de hoy y tendremos otra charla más adelante con Audril. A ver, ¿qué nos dice Nadiesda? Que nos lo diga en voz alta, porque aquí lo podemos escuchar. Hola Nadiesda, tenemos aquí... mira, está Rosario. Hola Rosy, ¿cómo estás? Es una compañera mía de la facultad también. Es que los invité a otros.
también fue su alumna. Me dice, préstamelos y algún día cuando sepa que me los vas a devolver. Préstamelos, los libros no se prestan. Me pregunta dónde estoy. Estoy aquí por Guanacatlán, ¿no? La biblioteca. Por el Hospital Ángeles, del Ángeles Museo. Estamos en la biblioteca, En la biblioteca Manuel José Otón, Aquí por Metro Juanacatlán. cerca del Metro Juanacatlán, donde está un Soriana de Tacubaya, conocido como Super Soriana. Estamos como a Allá, 2 cuadras del Hospital Ángeles hacia Museo. adentro, sí. Muy cerquita. Estás invitada por si quieres venir, por quien quiera venir aquí a vernos directamente. Ahorita el público tenemos a Nadiezda. Dice Rosario que es mi fan, gracias. Yo también soy tu fan. Ya tienen fans mutuamente. ¿Qué dice la maestra Nadiezda? Aquí dice que ese es City. Bueno, eso dice ella. Es que dice Rosario que es It el extraterrestre. It el extraterrestre. Y ella me dice saludos, hola, La corazoncitos. del cuerpo ya hablaron de Y me dice, me está preguntando otras cosas. Luego hablamos, Rosy. O sea, Rosy, por favor, aquí es para resolver dudas sobre Stephen King. Bueno, el día de hoy la del cuerpo yo vi. lo dejamos aquí, ¿mané? La del cuerpo. El cuerpo, ¿no? Nos falta hablar del cuerpo, de la película Stand By Me, que te gusta mucho a Nadiezda. Stand By Me está basado en un cuento de Stephen King, ni siquiera es una novela. Pero es muy buena. Y de hecho es una de las que Stephen King más les gustó. ¿A él sí le gustó? Por cómo es manejada. Porque Porque está basada en una experiencia que tuvo. Sí vio algo parecido, ¿no? Si mal no recuerdo, él de chico había visto eso, ¿no? Okay. Sí, entonces, pues para hablar de Stephen King, Tenemos... o sea, tan solo por la cantidad de libros que ha escrito y la cantidad de años que lleva escribiendo. Vamos a seguir hablando un poco más de los más conocidos. Para la próxima presentación de Stephen King vamos a invitar directamente a la maestra Nadiezda para que nos hable su experiencia como lectora de Stephen King. Sabemos que le gusta mucho también las películas, ha visto muchas películas pasadas y pues ahí se pone a platicar con Audiel. Audiel, pues muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué nos dicen por ahí antes de irnos? Que le spoilemos El Resplandor, dice Rosario. ¿El Resplandor? ¿Quieres spoilers del Resplandor? Dile que luego... No, porque yo quiero leer la novela. La película me la conozco muy bien, la he visto muchas veces. Fui a la expo de Kubrick para... Que dice que cosas. cuando hablan de Juego de Tronos. Pues te invitamos a hablar de Juego de Tronos. ¿Ella sabe de Juego de Tronos? ¿Ella le gusta? Sí, ¿Te gusta? Sí. A mí me gusta. Yo solo he visto la serie, creo que las 3 primeras temporadas, pero estás invitada, si quieres venir a hablarnos de Juego de Tronos, a mí me interesa, me agrada. En una ocasión hablamos de J.R.R. Martin. Ajá. George R.R. Martin. Yo hablé cuando escribía ciencia ficción de los viajes de Tuf, que me gustó mucho esa novela, que es también por ahí de los 80s, y por ahí hablamos de Lía, o una canción para Lía se llama la novela, y ya después se viene a hacer Juego de Tronos, pero sí, estás invitada. ¿Cómo se llama? ¿Rosy? Rosario. Rosario, nos ponemos de acuerdo. Le digo a ¿es su maestra también? Sí, también. Fue nuestra maestra. Dejémoslo en eso. Aquí nos puede poner tache su maestra. Oye, ¿Qué nos dice? vas a ver cómo que El final, ¿qué? Es más trágico que la película. Es más terrorífico que la película. Más terrorífico. No alcanza a leer hasta allá. Ya le dieron me divierte. Sí, tu comentario. ¿Qué dice Almidómito? Dice muy buena charla, chicos. muchas gracias. Gracias, Norita, por vernos. Y bueno, Rosario ya dijo que sí. Que sí, ok. Rosario, estás invitada. Nos